bueno, está bueno. Ya, Nos vamos a Quinta Normal, parece. Ya, entonces, me gustaría que nos dijera su nombre, Me llamo Manuel Alejandro Abarca Morales, su edad. 61 años. ¿Y qué lo liga al barrio? ¿Hace cuánto que está acá? ¿Hace cuánto que conoce el barrio? Yo llegué a vivir aquí, a este domicilio, Vergara, 1985, porque está la casa de formación de mi congregación. Y llegué como seminarista el día del terremoto, 5 de marzo. Me ordenaron sacerdote aquí en la iglesia San Lázaro en el 92 y volví en el 2011 como párroco de San Lázaro. Y estaba ahí 11 años. Así que en el barrio vivo aquí en Vergara 352, soy el párroco al frente en Ejército y me toca dirigir el Centro Cultural El Ágora, que es donde estamos sentados ahora. Si nos pudiera hablar un poquito de cuando usted llegó a vivir aquí en el año 85, ¿cómo era el barrio? ¿Qué percepción tuvo del barrio? A ver, en el 85 hubo un terremoto enorme, que fue un poquito más suave que el del 2010 y echó abajo prácticamente todo el patrimonio arquitectónico que había en el barrio, todo. O quedaron casas tan dañadas que tuvo que demolerlas. Y eso dio paso a esta renovación urbana que hay hoy día de edificios de mayor altura. Antes del plan regulador se podían construir hasta 18 pisos, ahora creo que son 6 en algunos barrios, algunas calles. Estaban todavía las casas patrimoniales grandes y había algunas que eran de familias conocidas hasta el día de hoy. No sé, donde está hoy día la Facultad de Periodismo de la Portales, estaba la casa de una familia que era el seminario de Rancagua, y eso perteneció a la familia Baeza, que hay 2 sacerdotes. Poncho Baeza, que fue de la pastoral social muchos años, era médico su padre y vivían ahí, una casa con 27 dormitorios, imagínate, con patio interior, patio de luz, etc. Después al frente vivían los García Huidobro, que son papás del ex senador, y al frente Salvador Sanfuente. O sea, estaban todavía las casas aquí al otro lado, donde ahora está el kiosco de diario en la esquina de Gorbea con Vergara. Ahí estaba ya las 3 casas que son de la familia Concha Correa, pero la primera edificación que hubo ahí, que yo no conocí, fue de José Joaquín Prieto. Entonces estaba la chimenea todavía, que era de mármol. Hay arquitectura todavía para hablar harto del barrio. ¿Y qué cosas se vinieron abajo con este terremoto? Es que se dañaron, que eran casas de adobe. Aquí, por ejemplo, estamos sentados en un jardín que tenía casas enormes, entonces con unos patios grandes, como de quinta, ¿no? Entonces quedaron paradas pero dañadas, tanto que estructuralmente no se podía vivir en ellas. Entonces hubo mucha venta. Quien aprovechó muy bien eso fueron las universidades, que obviamente algunas las repararon, las fachadas sobre todo, y mantuvieron el patrimonio como Ejército. ¿Y antes no habían universidades por acá No. La Facultad de Ingeniería en Blanco, nada más. No. O sea, eso dio pie para que las universidades Yo no sé cuándo partieron las universidades privadas, pero en el barrio a partir del año 90 más o menos. De hecho, ahí donde está la casa central de la Portales, que es el Palacio Piguanca frente a la iglesia, era la casa donde partió la Universidad de los Andes, del Opus Dei. Partieron ahí con 3 carreras: Derecho, Filosofía y Medicina. Así, nosotros íbamos todos los días ahí por la capilla que tenían. Pero no, era la educación privada universitaria después del año 90, yo creo. ¿Qué otra casa grande, arquitectónica de esa época era como muy conocida, que quizá ya no esté, o algunos que usted recuerde? Había el Ejército, donde ahora está una sede de la Santo Tomás, de una familia, una abuelita, que conoció a Teresita de los Andes, jugaba con ella, una abuelita de 90 años. Había otra señora que vivía en unos departamentos, que llegó de 15 años de Bélgica, era hija única y obviamente que estaba sola, y ella conocía todo el barrio. Lo más interesante fue escuchar alguna vez al papá del senador García Huidobro, que hablaba, porque tenía demencia senil, entonces
toda la memoria remota la tenía muy fresca. Y él hablaba de todos los vecinos, de todos, los conocía a todos, la casa de la familia tanto, etcétera, etcétera. Así. Sor Teresita vivió aquí en el barrio. En 2 lugares, sí, en Ejército, unos 15 metros más al sur de la iglesia, vivió en la casa de unos tíos. Y en Vergara, entre Sacía y la Alameda, hay placas puestas afuera, donde están los lugares donde venden repuestos. Ahí también vivió en casa de otros tíos. Vivían de allegados, no tenían plata. Eran de buena familia, pero sin plata. ¿Qué cosas le llamaban la atención del barrio, aparte de eso? Me refiero a la vida de barrio, quizá, no tanto comparado con ahora, hacer la comparación, sino que en esa época, ¿cómo lo veo usted? ¿Cómo lo describiría? Esto en general, hace muchos años sí hay mucho comercio, mucha oficina también. Pero en general, antes de los edificios de departamento, era un barrio bastante solo, con mucho caserón antiguo, que poco a poco algunos devinieron en conventillo, con mucha gente de provincia que viene a arrienda pieza. Eso lo hacía un barrio un poco oscuro. O sea, a veces, esto es un juicio de valor, pero a veces la gente quiere primar, por ejemplo, el patrimonio versus desarrollo, siempre es la eterna pelea. Y eso hace que uno dice, sí, bueno, bonito, pero si se hubiese mantenido, tendríamos un barrio bastante oscuro, con casas planas. Las grandes mansiones son o están conservadas por instituciones o están transformadas en conventillos, ocupas incluso. Entonces, no es que... Creo que tienen que armonizarse las dos cosas, desarrollo con el cuidado del patrimonio. Si uno, por ejemplo, camina hoy día al otro lado de la carretera, por ahí Coquimbo, esas calles así, Arauco, ahí hay casas muy antiguas, pero obedecen a barrios que están súper deteriorados, entonces generan también a veces un cierto tipo de subdesarrollo. Son más sucias, más oscuras, no se ve un cuidado. O sea, estaban medio abandonadas, digámoslo. Claro. Por eso que se veía medio Si tú vas a la iglesia de San Lázaro, en la entrada sur, la puerta que está más al sur, hay una lista de todos los que contribuyeron a reconstruir la iglesia. En 1927 se incendió. Entonces, el cura de la época hizo colecta y las familias que vivían en el barrio en esa época la construyeron rápido, pusieron toda una cantidad de dinero. Y ahí está la lista de todos los vecinos importantes, entre comillas, que eran como la aristocracia chilena. Y son apellidos que hasta el día de hoy suenan, Larraín, Irarrázaval, Sanfuentes, etc. Pero toda esa gente se emigró de aquí hace muchísimos años, ¿no? Santiago es como una capa de cebolla, ¿no? Como una cebolla. O sea, este era el centro, pero después el centro se transformó Providencia, después el centro se transformó Vitacura, después Las Condes, después La Dehesa, para esa gente. Y las pobrezas también, los núcleos de pobreza también se han desplazado. Antes era Quinta Normal, hoy día es La Pintana. Entonces no obedece a modelos que tienen que ver con el desarrollo de la sociedad. No es bueno buscar culpables, pero a veces se da esto en todas las ciudades del mundo, en grandes ciudades. Si me permite, yo creo que sería bueno tocar un tema de la conformación de este barrio, porque a veces uno pone la atención en las grandes, en la arquitectura mayor, como Barrio República, por ejemplo, ¿no? O aquí en Ejército, y uno descuida la génesis de esto, y esto obedece a un tema que yo lo he conversado con Pablo, que es mucho más interesante, que se dio un modelo de integración que no se da hoy día, en donde, si ustedes se ponen atención, las calles que están de sur a norte, partiendo por San Ignacio, 18, las que existían antes de la carretera, Ejército, Vergara, La Torre, Carrera, República, España, esas calles de sur a norte están con una arquitectura que hoy día la catalogaríamos como ABC1. Está lleno todavía de mansiones que perviven hasta el día de hoy. Y todas las calles que van de oriente a poniente, de arriba hacia abajo, como esta, Grajales, Gorbea, Toesca, Gay, Domeico, están con una arquitectura más baja, son calles de servicio,
Y ahí están los conventillos o los cités. En esta calle hay mansiones y un cité, mansiones y un cité. Nadie tomaba una micro de 2 horas para llegar a su trabajo. Y nadie le hacía asco a ir a tomar a la casa del patrón 11 o ir a la casa de la empleada a tomar 11. No se hacían problemas. Si alguien tenía que mandar a arreglar una ropa, iba al lado, no a 2 horas de distancia. O sea, eran barrios integrados. La educación generó lo mismo. En el Colegio de los Sagrados Corazones, por ejemplo, de la Alameda, que está a cargo de los padres franceses hace muchos años, hicieron un colegio espectacular para la sociedad, para la alta sociedad. Pero detrás había un colegio de las mismas dimensiones, igual de grande, también a cargo de los mismos curas, para los pobres, que hoy día es el Lorenzo Sacié. Y para los pobres, y tenían talleres, están alfabetización de adultos, capacitaciones. Entonces, eran estos fenómenos de integración. Había patio para los ricos, patio para los pobres, pero están juntos. No es que como el experimento Machuca, que quedaron como siempre como un lunar dentro de... Eran integrados. Y yo creo que eso todavía queda harto de eso. Queda harto que hay muchos profesionales que viven hoy día en los departamentos, en casas antiguas, y gente súper modesta, migrantes, indígenas, como los ecuatorianos, y un barrio bastante integrado. Y eso a mí me gusta mucho más que la arquitectura, que yo lo veo en la misa, por ejemplo, que vienen médicos, abogados, profesionales, ingenieros, y viene gente indígena, viene gente modesta, y compramos todo en el mismo supermercado, vamos a la misma feria. Eso es lo más lindo que tiene este barrio, que se puede integrar, que se da este ejercicio, que no se da en otro lado. ¿Sí? Y en esa época, me imagino que cuando usted se formó acá, también había misa, usted conocía un poquito el... Todo, claro. Yo estuve a cargo de los acólitos cuando era jovencito. Sí, claro. Y siempre ha venido mucha gente. Había un hogar de ancianos de la parroquia, que estaba en Toesca, entre Vergara y Carrera. Un hogar de ancianos que se llamaba Hogar de Ancianos San Lázaro. Y eran la mayoría mujeres. Y yo, cuando era seminarista, me tocaba ir a hacer voluntariado ahí. Y era interesante porque eso lo donó un grupo de personas que en su tiempo tenían dinero y estaba destinado mediante un Montepío. Les descontaban del sueldo un poquito y ellos ponían otro poco. Y entonces hacían un fondo. Y hasta el día de hoy compraban acciones para mantener la rentabilidad. Entonces las empleadas, que a veces duraban toda la vida, las nanas, que las traían del campo, de otro lugar, llegaban de 13, 14 años, solteras toda la vida. Cuando se jubilaban iban a vivir al Hogar San Lázaro. Y ese Montepío lo mantenía. Entonces, ellas también fueron testigos de toda una sociedad que ya se estaba muriendo en los años 80. Y algunas habían trabajado 60 años con la misma familia, criando generaciones de personas. O sea, que llegaron a cargo de los dueños de casa, de los hijos, de los nietos, hasta jubilarse. Y ahí terminaban sus días en el Hogar San Lázaro, que era muy lindo, por lo demás era grandote, eran 60 personas ahí. Y eran todos de esa época. Después pasó toda la Fundación La Rosa, cuando el arzobispado de Santiago unificó todas estas iniciativas y transformaron eso en una fundación para los ancianos. Ahí viene la Fundación La Rosa. Hay muchas parroquias que tenían hogares de ancianos, iniciativas de cuidado para la tercera edad, y el padre Correa fue el que creó una fundación, que es del arzobispado, y de ahí las propiedades y todas estas obras se unificaron en un solo RUT. Así. Sí, pues si no te libra también de cosas que no son específicamente de parroquia, ¿no? Pero sigue siendo liga a la iglesia. ¿Cómo era el enfoque de la iglesia o la vida espiritual de los habitantes en esa época? Usted dice que estaba muriendo una época y naciendo otra, o cambio, o no sé. Nosotros siempre hemos estado ligados. Mira, yo cuando me contaron este proyecto, yo más bien me enfocaba en otro tema, que era la génesis de este barrio. Y a lo mejor te puede servir. Porque Santiago, cuando nace, obviamente en la Plaza de Armas y en las 4 manzanas alrededor, porque el modelo español es de damero, ¿no? Como un tablero de damas, de 4 en 4 se iban creciendo. Y Santiago nace en la Plaza de Armas y todavía en algunos edificios hay placas que dice aquí vivió tal persona. Pero Santiago se desplazó hacia abajo,
Y en la medida que se desplaza la gente, la iglesia pone una parroquia. Entonces, la parroquia más antigua es la catedral, pero después se creó Santa Ana, ya uno dice ahí al lado de la catedral. Después fue San Saturnino, que es de donde está la plaza la plaza Yungay. Y después ya cuando eran las chacras hacia allá, se creó otra parroquia donde hoy día está Pudahuel. Pero la cuarta parroquia más antigua fue la nuestra, San Lázaro. Y en general, todo lo que fue español llegó en ese barrio, digamos, al otro lado de la Alameda, que todavía te encuentran mansiones y cosas así. Arriba de los comercios uno ve la arquitectura. Después, y siempre al otro lado de la Alameda, este lado donde estamos nosotros, eran todos los servicios, las caballerizas, herrerías, fundiciones, todo lo que es industria para acá. Pero en el desarrollo político, la iglesia estuvo siempre metida, y no solo en Chile, en todas partes. Y tú lo notas, por ejemplo, en el nombre de las calles, que es lo que parece que le llamó la atención a Pablo. El centro de Santiago está marcado por la iglesia para siempre, o sea, el Cerro Santa Lucía, Merced, Santa Rosa, San Diego, San Francisco, San Ignacio, Santo Domingo, San Pablo. Es la iglesia la que está ahí detrás, con una influencia tremenda, obviamente por los españoles, que eran castellano-vascos los primeros. Y después sí, eso sigue, la cantidad de iglesias que hay al otro lado de la Alameda es enorme. Están los capuchinos, hay un convento, hay un monasterio, hay varias cosas. Pero coincidentemente con este barrio, este lado de acá, digamos, sur poniente mirando desde la Plaza de Armas, eso coincide con el cambio que hay en nuestra sociedad, que cuando entra el liberalismo a partir de 1850, 1860. Y esa gente que no quiere nada con la iglesia y se conflictúa con los conservadores, que es lo que antes se llamaban los chascones y pipiolos, ¿no? Entonces se conflictúan fuertemente y empiezan a concentrarse una burguesía chilena, no española, que no quiere mucha influencia religiosa. Y hay conflictos entre presidente, arzobispo, diputado, obispo, etc. Entonces empieza un desarrollo urbano en esta zona de los liberales. Y no hay iglesia en esta zona. Entonces, ¿quiénes son los primeros? Los jesuitas, que están acá al otro lado, en el Colegio San Ignacio, para la educación de ricos y pobres. Después llegan los padres franceses, y el cura de la época, que era un vasco de apellido Soazagoitia, compra un terreno y traslada una capillita chiquita que había en la Alameda con San Martín, primero a la Alameda, después acá, y hace una iglesia más grande, para evangelizar a los liberales. Eso fue el tema, para poder hacer presencia a los liberales. Y ahí entonces las calles van cambiando, porque imagínate, después de la batalla de la guerra de Confederación, después de la guerra del Pacífico, toda esta cosa, el espíritu nacionalista es muy fuerte, ¿no? La influencia de Vicuña Maquena, qué sé yo, con su discurso y todo. Y los nombres de las calles cambian radicalmente, ya no es San Francisco, San Diego, nada. Hoy día son los científicos, los pensadores. Entonces, y tú lo notas en las calles, por ejemplo, de Oriente a Poniente. Sacié, creo que era médico. Grajales fue uno de los primeros profesores de la Universidad de Chile. Gorbea, matemático. Toesca, arquitecto. Gay era discípulo de Darwin, si no me equivoco. Domeyko, ingeniero en minas. Entonces eran el pensar más que el creer, ¿no? Ese era el tema de este barrio. Y el espíritu nacionalista se nota en los nombres de las calles, que están de norte a sur. República, con influencia masones, Carrera, La Torre, los grandes héroes de la Guerra del Pacífico, de la Independencia. Tú vas notando calle 18 por 18 de septiembre. Se nota que hay un espíritu republicano, muy nacionalista, donde están marcando estas tradiciones que hemos recibido hasta ahora, y el tema de darle más a la razón que al creer. Eso es lo que marca este barrio. Esa es como la radiografía, el ADN de este barrio. Yo creo que eso se mantiene bastante bien. La gente va a la iglesia, hay vida cristiana, todo, pero con una independencia tremenda respecto del quehacer cotidiano de la vida laica. Está lleno de universidad, entonces no. Pero convivimos, eso es lo importante. ¿Y en esa época cómo les fue con esta evangelización a los liberales? ¿Cómo fue esa relación con Es que vivimos en un pensamiento liberal, o sea, no es que hayan liberal, es un pensamiento liberal. O sea, los últimos presidentes son liberales, en el fondo, donde hay un respeto, qué sé yo, una distancia con el mundo creyente,
pero dialogante, o sea, no es un problema de derecha ni izquierda, sino que es un pensamiento, por ejemplo, en la historia pasada, O'Higgins, que era monárquico, él quedó ahí representando la primera junta al rey mientras estaba cautivo, para no caer debajo de la garra de Napoleón. Pero, por ejemplo, después de O'Higgins viene el presidente Freire, Ramón Freire, que era militar, pero era católico. Y él crea una constitución que hasta el día de hoy se llama la Constitución Moralista, donde prácticamente te obligaban a ir a misa, entonces, y duró 6 años. Siempre está como oleadas, ¿no?, de conservadurismo, no solo católico, porque hay también otras corrientes de conservadurismo, y de repente estos espíritus liberales, ¿no? Pendular, la historia es pendular. Y la Iglesia no entra ni en uno ni en otro, entonces, y menos la fe de la gente, que a veces no anda ni siquiera cercana a la Iglesia. O sea, la fe de la gente camina por un lado y a pesar de, o incluso en paralelo a lo formal que tiene la Iglesia. Un santuario es un buen botón de muestra de eso. ¿Ya? Si tú, por ejemplo, al Cerro San Cristóbal le sacáis la iglesia y los curas, la gente va a subir igual a ver la Virgen, porque la devoción va por otro lado, a lo Vázquez. Tú le puedes decir, mira, en pandemia se cerró la iglesia porque no hay culto, la gente fue igual. La fe es mucho más potente que la estructura. Pues, ¿sí? Aquí, un tema que a mí me sorprendió cuando llegué a San Lázaro, me puse a leer los anales, porque tenemos registros de la parroquia desde 1700, del libro de cuando se funda esto. Y una de las cosas que a mí más me llamó la atención es que uno se cría con la idea de los conservadores católicos como del patrón de fondo, ¿no? ¿No se acuerdan de la teleserie de El Señor de la Querencia? ¿Se acuerdan? Era como el abusador, el explotador. Probablemente lo hubo, sin ninguna duda. Pero aquí hubo una obra del Partido Conservador bastante sólida, sobre todo en educación. Por ejemplo, las monjas que están al frente de las filipenses llegaron aquí al barrio con otro nombre, se llamaba Dolores Lopeandia, era un colegio donde está el Instituto Geográfico Militar. Y llegaron para educar a los ricos. Y después ellas tomaron la decisión, cuando salieron de ahí, se vinieron acá, la mitad del colegio era de la parroquia, no eran terrenos parroquiales, y hicieron la opción de hacer educación gratuita, y hasta el día de hoy es subvencionado, es decir, tienen educación popular, no es que sea un colegio privado, y con una opción muy clara por el desarrollo de la gente. Pero durante el tiempo que estuvieron como Dolores Lopeandia, ella desarrollaron una tremenda labor evangelizadora y de promoción humana a las mujeres, sobre todo, ¿no? Enseñando labores, enseñando cosas que la mujer le permitiría vivir, costura y cosas así. Eso mismo hicieron los padres franceses en el Colegio de los Sagrados Corazones, y el de atrás, que hoy día se llama Lorenzo Sassier. Los padres jesuitas hicieron lo mismo. Pero una de las cosas que más me llamó la atención, que también lo hicieron los laicos, políticos, dirigentes sociales, que se Abdón Cifuentes, Salvador Sanfuentes, todo este mundo, están los libros de acta donde decía, se van a destinar 10.000 pesos para, no sé, una campaña de, suponte, de alfabetización. Entonces se contrataban a los profesores, se usaban estos colegios para que los adultos aprendieran a leer y escribir y tuvieran derecho a voto. O sea, no era un tema de aplastar al pobre, que esa es como la caricatura que nos han enseñado. Y esta gente dice, no, que aprendan para que tengan derecho a voto, porque tenías que saber leer y escribir para votar. Después es la promoción de la mujer, que de repente hoy día otra caricatura es como que la iglesia ha aplastado a la mujer. Y una de las grandes labores fue traer muchas congregaciones de monjas educadoras, pues está María Auxiliadora, ahí en Avenida Mata, vinieron para eso, un barrio que era súper popular, a educar, las monjas de Santa Marta, la Ursulina, las capuchinas, que se están por todos lados, a educar, y el Partido Conservador, que aglutinaba mayoritariamente a los católicos, también tenía esta dimensión social muy marcada, sobre todo a partir de 1800, con la encíclica Rerum Novarum, que la sintieron como una llamada de atención, es decir, hay que salir solamente de los actos de culto e intervenir en la sociedad. Así que los hermanos maristas que están acá vinieron por lo mismo, o sea,
al barrio donde había que educar a la gente popular. O sea, habían, lo que usted me está diciendo es como que había mayores diferencias también entre esta como oligarquía o no sé, o élite aristocrática versus las personas que trabajaban. Entonces ahí la iglesia tuvo un rol bien. Yo creo que más que la iglesia, el espíritu creyente. O sea, la iglesia no es una institución, somos los cristianos. Entonces esta gente movida también por su fe hizo justamente este fenómeno de integración que hasta el día de hoy se percibe en el barrio. O sea, no, yo aquí conozco médicos que nunca se han ido, como este doctor que se murió hace tiempo atrás, se murió de casi 100 años, ahora se murió su esposa, y el doctor Telles. Y todavía está la chapita de bronce en la puerta de su casa, el doctor del barrio. Y atendió a todas las abuelas de aquí. Llegaban a la hora que sea, el hombre se levantaba y las atendía, tenía el primer recibidor, era para atender pacientes. Le pagaban con huevos duros, con gallina, con queque, qué sé yo. No era un hombre rico. O sea, esa cosa que es lo que uno soñaría con una sociedad, ¿no? Que uno pueda caminar sin mirar cómo andas vestido, de dónde viene, cuál es tu apellido, el color de la piel, qué sé yo. Yo creo que hoy día eso está todavía muy presente. Yo tengo el mundo migrante. Ya, la pregunta que se me olvidó. En esta descripción del barrio, si usted pudiera ahondar un poquito, me dice que en esa época, como en los años 85, era un poco lúgubre, quizás, Sí. porque ya las casonas grandes, la arquitectura estaba como media abandonada. Exacto. Nos han contado que costaba mucho mantenerla y, bueno, había gente también que ya no tenía dinero y se iban, bueno, y también migraron, ¿no es cierto? Sí, claro. Sí, claro. Entonces, aparte, independiente de eso, ¿cómo veía usted la vida del barrio? A lo mejor el negocio, gente, independiente de lo lúgubre que me dice, pero ¿qué otra característica tenía? Lo que pasa es que el barrio, como todo barrio, yo creo que hubo un cambio radical con el surgimiento de los supermercados y de los centros de multiservicio, ¿no? Donde los strip centers se llaman ahora. Tú vas a la farmacia, hay de todo. Pero antes un barrio, ¿qué caracterizaba un barrio? Era el almacén de barrio. Aquí en la esquina había uno donde está el estacionamiento de las Filipenses, por ejemplo, había un almacén de barrio. Y tú encontrabas de todo. Era un supermercado en 20 metros cuadrados, de todo. O sea, una aguja, hilo, una panty, lo que fuera. Lo que hoy día tú ves en un supermercado, en el retail, era el almacén de barrio. Otra de las cosas que incluso nosotros hasta el día de hoy lo mantenemos, que por ejemplo uno sacaba pan, el que está autorizado, y al fin de mes pagáis, pues, o sea, la libretita para anotar el fiado era como una institución en todos los barrios, y esto no era la excepción. No, como se conocían y eran propietarios la mayoría, uno iba y pedía y después pagaba. Pero eso sucedió en un cambio radical en la sociedad chilena. Hoy día nadie te va a entregar nada gratis. Y luego cuando usted regresa al barrio, ¿cómo es? ¿Cuál es Hoy día es un barrio universitario, un barrio universitario marcado por los colegios. Creo que le escuché decir al alcalde anterior que aquí circulan 25.000 jóvenes entre estudiantes secundarios y universitarios. Entre República y la calle 18 se calcula que son unos 25.000 jóvenes que circulan de lunes a viernes. Entonces, imagínate, súmale un par de miles a cada colegio. O sea, al frente son 1.200, creo. Los Sagrados Corazones, el Excelsior, todos los secundarios, hasta Cervantes. Ella tenía unos 10.000 chiquillos. Y después todos los universitarios. Después la Escuela de Ingeniería, Geografía en Blanco Encalá. Entonces hay una circulación enorme. Eso hoy día al barrio le ha traído muchas dificultades también. O sea, un comercio súper pujante. La parroquia estamos metidísimos en el barrio, metidísimos. O sea, esta es una de las pocas iglesias que yo trato de mantenerla abierta gran parte del día, o sea, de acuerdo a los horarios, porque nos permiten tener dos sacristanes, entonces, y así uno puede estar disponible para la gente. Y en los momentos más difíciles, pues, o sea, la gente nos llama, en nuestros teléfonos están publicados en las redes sociales, públicamente, entonces de repente 2 o 3 de la mañana uno parte a ver a un enfermo, alguna cosa, o alguien está muriendo, y eso después en el barrio se enteran, nos conocen, creo que nos quieren harto, la verdad, yo me siento muy querido aquí en el barrio.
Pero no soy solo yo, son las monjas, por ejemplo, con lo que hacen al frente, son los que hacen los Sagrados Corazones, que hoy día está a cargo del arzobispado, los jesuitas al otro lado, San Ignacio, y hay un montón de colegios laicos, harto, que están ligados a la iglesia por la fe de los dueños o de los profesores. Están los demás La Salle acá, que es una escuela parroquial. Entonces, en el barrio yo creo que no tenemos ningún conflicto en ese tema. De hecho, si tú te das cuenta, la iglesia ni siquiera tiene grafitis. Me la tratan bien. Hace 3 años atrás, el estallido social, quemaron 2 iglesias, la Asunción y la Veracruz. En el fragor de lo que pasó, una está a pasos de la Plaza Italia y la otra está en el barrio Las Tarrias, pero las rayaron. A mí no ha faltado algún grafiti, los borramos, pero en general nos han tratado bien. Yo no puse ninguna medida extra de seguridad. Las puertas son de madera y ahí están. O sea, lo único que agregué fue un extintor al otro lado por si acaso. Pero nos han tratado bien. Hubo gente que se paseaba de noche para cuidar la iglesia, sin que yo lo haya convocado. Entonces, lo mismo en los colegios, qué sé yo, gente vecinos que quieren su iglesia y que se paseaban y hicieron turnos hasta la 1 o 2 de la mañana para cuidarlo. Entonces, y cuando esto es tan antiguo, gente antigua, le ha tocado, me bautizaron, me casaron, despedí a mi mamá, a mi papá, ahí mismo, ahí velé a mi, no sé, a mi marido. Entonces, la gente se vincula afectivamente con algunos espacios. Entonces, no es, como te digo, no es la obra de la parroquia es un referente. Nunca me han reclamado por la campana, tengo un carillón que hasta las 9 de la noche suena cada 1 hora, nunca han reclamado, no. Todo lo contrario, hay anécdotas bonitas cuando se murió la mamá ahí está, ¿te acuerdas de Claudia Arrate? Que fue ministro de Allende, él es ateo, masón, su mamá también. Su mamá murió de casi 100 años y vivía en República. Mi mamá Claudia Arrate fue la primera mujer masona de Chile. Ella fundó la primera logia masónica femenina. Y era atea, militante. Y ella escuchaba todos los días la campana, fíjate, ahí en República. Y ella le dijo a su hijo que la velara en San Lázaro. Entonces la trajeron acá. Cuando llegó, Arrate con su mamá dijo, padre, aquí somos todos ni de cerca con la iglesia, pero mi mamá sentía las campanas y quería que la velaran donde sonaban las campanas. Y la trajo. Entonces, en la tardecita, cuando nosotros le ofrecemos siempre un momentito de oración a los deudos, y estaba Insunza, habían varios ahí que me decía, padre, no se preocupe de hacer nada, ningún rito, porque nosotros somos masones. Que sé. Y yo me acuerdo que saqué de YouTube, con el celular, el discurso de Allende en la Universidad de México, que es muy lindo, ¿no? Que donde habla que para atender al pobre no hay que ser cristiano ni socialista, hay que ser buena persona. Entonces, Claudia Arrate se emocionó mucho, yo estaba ahí, ¿ves? Y la pusimos ahí, pusimos el teléfono encima del cajón, y escuchamos eso, y después le leí las bienaventuranzas, y amigos como siempre, hasta el día de hoy paso a saludar al viejito. Entonces uno dice, ¿qué es la iglesia en el barrio? Un faro, para el que cree y para el que no cree. Hay de todo, de todo. No. Te quería preguntar, ¿qué representa esta parroquia? Eso, ¿Qué transmite? esa es la idea de las torres altas, no es opulencia, por lo demás lo construyó la gente, no nosotros. Un faro, cuando necesites llama y ven, ahí vamos a estar. ¿No? Y nos llaman y harto, a veces tú has visto que ando corriendo para arriba y para abajo. Toca de todo. ¿Ha visto como una necesidad también, quizás espiritual de la gente en todo este torbellino? Siempre, y todo, siempre. Tener un momento así como de la iglesia, Siempre. recogerse un poquito de orar. Por eso las mantengo abiertas en los horarios de oficina, pues siempre llega gente a rezar, siempre. No, siempre. Y te digo la cantidad de muchachos que he casado, exalumnos de la Portales, porque se juntan ahí. Ahí al tiempo de prueba entran a rezar. Pero... Y hay una anécdota, con esto termino, que tengo otra persona. Hay una anécdota de una vez que estábamos limpiando las imágenes que hay en las murallas y apareció un papelito. Y entonces lo abrimos y era como una promesa de amor de 2 pololos.
a San Expedito, ¿no? Donde le decían, ayúdanos a ser profesionales, bendice nuestro amor, bla, 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 qué sé yo, y algún día que nos vamos a casar aquí, una cosa así. Y yo guardé el papel, entonces, y quedó ahí en el escritorio. Y un par de años después llegó una pareja a casarse y me contaron la historia. Y yo abrí el cajón y le dije, sería este papel, le digo, y se emocionaron los muchachos. Entonces uno dice, no es problema de números, sino que pasan cosas que en la medida en que tú estás presente y estás presente de manera eficaz, se concretizan sueños, se dan cosas que vale la pena. Me llama la atención, las campanas son de verdad, ¿cierto? No, es un carillón, tienen un programa. Están las campanas, pero no se pueden tocar, porque son, la más chica pesa 1 tonelada. Entonces, incluso para el terremoto del 2010, el peso de la campana debilitó la torre. Ahora se mejoró la estructura y está todo estabilizado. Pero no vale la pena tocarla, porque la más grande pesa 4 toneladas. Entonces lo que hay son unas bocinas de alta fidelidad y un programa, un carillón que se programa cada 1 hora de un cuarto para las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, el último campanazo. Porque eso no es común mucho de sentir una campana en un barrio. Como te digo, nunca se han quejado. De repente ha aparecido por ahí alguien, pero en reclamos.cl estamos. Pero cuando yo llamé a los bomberos que midieran los decibeles, estamos muy por debajo de la norma. Ellos están muy por encima de la norma, la bomba de bomberos. Pero, y le hice ver al vecino, mire, esta es la medición. O sea, estamos 14 puntos por debajo de la norma permitida. Así que, pero fue uno donde viven 40.000 personas. A eso me refiero, que yo creo que es algo bonito de conservar algo. Me encanta. Hay gente que no programa el celular porque sabe que a tal hora le suena la campana. Que a la escuela cuando hay cambio de horario, porque está programado, como ahora ya no son las mismas fechas, entonces a veces la campana a las 12 suena a las 11 o a la 1, qué sé yo, pero bueno. Lo último, el barrio, ¿cómo usted lo ve actualmente? La arquitectura, los cambios, no sé, es su percepción, digamos. Mi percepción es que debería cuidarse lo bueno, que hay muy buena estructura, hay una arquitectura preciosa, no solo en las mansiones, hay casas lindas todavía, pero debería armonizarse con el progreso, de no tenerle miedo al progreso. Creo que una buena fórmula, por ejemplo, lo que han hecho de salvaguardar las fachadas y construir detrás, pero no quitar uno por salvaguardar lo otro, porque si no, de alguna manera opacan las cosas. Eso. Ya pues, muchas gracias. Gracias a ustedes.